Continuamos con nuestra agenda, no sin antes agradecer a cada una de las personas que aún permanecen en la capacitación. El doctor Cristian Olivero solicita que por favor permanezcan en la capacitación hasta el final. Entonces continuamos con la intervención de la doctora Liliana Urbano con la conferencia Psicología para la Movilidad. Bienvenida, doctora Liliana, muchas gracias. A todos muy buenos días, a quienes nos escuchan y quienes han estado presentes. Generalmente cuando vamos a las capacitaciones pues nos desconectamos y es un tema de nivel cerebral, hay distractores y si los hay en la vida, pues ¿por qué no en este momento? No nos distraemos, a qué horas ir a acabar, la agenda está pesada o la agenda está diseñada de tal modo que podamos intervenir, interactuar. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder estar face to face? Pero en este instante que nos convocan son otros modos que se hacen posibles precisamente por todo lo que estamos viviendo en el entorno y que pues no tengo que aquí distraerlos con ese motivo que nos convoca a todos hoy en este mundo de la vida y que nos indica que para hacer esos mundos posibles tenemos que transformar, tenemos que cambiar, y a eso le apunta la seguridad vial. Y específicamente lo expresan muchas normas. Ya escuchaba a mi antecesor, el doctor Miguel de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y es cuando nosotros comenzamos a pensar en ese cambio de hábitos, entramos, para mi caso, a estudiar ese comportamiento. Y estudiar ese comportamiento implica que personalmente yo, para quienes no me conocen, como psicóloga y en específico para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a la cual yo pertenezco como actor laboral, donde trato todos los días de mi vida, no solamente de transformar a aquellos que están en ese entorno laboral, sino también a aquellos que se mueven en la ciudad en la que yo habito, en la que me muevo, y esos comportamientos a los cuales la Ley 1503 de 2011 refiere específicamente, y es el cambio de hábitos, de comportamientos de riesgo por cambios que protejan nuestra vida personal. Y hoy tenemos un doble reto, que no es solamente el que nos atañe en la seguridad vial, sino también esos elementos de protección que nos pueden salvar la vida. Si nosotros miramos todo este sistema que hoy se mueve en nuestro entorno global, porque no es caso Bucaramanga, es ciudadanos del mundo, se cumple hoy literalmente en igualdad de condiciones, en igualdad de riesgo, en igualdad de situación posiblemente reflexiva y pensante ante el planeta. Y es, ojalá, mi sueño, que quisiera en la búsqueda reflexiva, no para culpar, no para decir es que usted se comportó mal o usted realiza esta actitud o esta conducta, sino para que la llevemos a la reflexión y en este instante, tal cual, ¿sí? Tal cual como es la propuesta, ¿sí? Que nosotros queremos buscar desde el sentido específico que tiene que ver con esa búsqueda personal que cada uno hacemos en este mundo de la vida, que es, la norma está ahí, la norma está escrita, y ustedes que ofrecen un servicio tan importante, ¿cierto?, que está certificado, que desde el Ministerio de Salud ustedes cumplen con una normatividad, eso es perfecto, pero aquí mi tarea pensante es ¿qué tanto? Y se los digo tal cual como se los digo a las personas que capacito. Use your brain. A veces no lo entienden en español, entonces lo debo decir en inglés. ¿Usas todas tus capacidades mentales en beneficio de ese colectivo o piensas solamente en individuo como individuo sujeto a cumplir una norma porque le toca? ¿La vives? ¿Qué tanto de eso vives cuando a ti te convoca una situación específica en un lugar que se llama ciudad y que como ciudad exige que esos parámetros que nosotros tenemos señalados dentro de una tarea, ¿cierto?, que es ser buen ciudadano, sea ejemplo? Todo el mundo nos dice cómo puede ser usted ejemplo, pero no nos dice cómo usted debe reflexionar hacia esa conducta, una conducta que posiblemente
trae riesgos no solamente para usted, que cuando usted piensa en su forma individual, usted deja de pensar en ese colectivo. La seguridad no es mía. Por eso es que en el estudio del comportamiento y en psicología para la movilidad tenemos que comprender que esto no está dispuesto porque sí, no se pensó en un plan estratégico de seguridad vial que cumple a unos pilares porque sí, es porque infortunadamente nos tiene que quedar claro que esas muertes que hay en el mundo, 1.3 millones de personas en temas de accidentes de tráfico, porque si hoy nos pensamos en el COVID, son muchísimas más las muertes, claro, pero en el tema de seguridad vial nos movía tanto como nos ha movido la vida este tema que hoy nos convoca, que todos estamos como con el Rottweiler detrás pensando a qué hora nos va a coger. Ojalá la seguridad vial nos movilizara a reflexionar de este modo, porque estas cifras ya existían tristemente. Saber que 20 o 50 millones de personas resultan heridas a consecuencia de diferentes tipos de accidentes de tránsito y que es un problema también de la Organización Mundial de la Salud, un problema hacia el cual no hemos dado esa mirada. Entonces ustedes que se mueven todos los días en la ciudad, en el país, para ofrecer un servicio tan humano, tan cercano a la vida, pero también tan cercano a la muerte. ¿Qué reflexionan hoy? ¿A dónde damos ese paso? ¿A dónde es la tarea nuestra? Cuando si nosotros miramos nuestra ciudad bonita, en el 2018, en el 2019, tuvo 59 víctimas, mejoramos, claro, disminuimos 2. Si nosotros miramos las cifras de las muertes según la condición de actor social, podemos, ¿cierto?, disgregar todo eso y entender que las víctimas a nivel del país, en la cifra y el indicador más fiable de la psicología, no te importa la vida del otro, y mucho menos la tuya, porque si a ti no te importa la vida en ese estado reflexivo, que es el que nosotros buscamos desde la dirección de tránsito, repensar y redecir, ahí sí nos estamos repensando, que es la palabra de moda, ahí sí estamos repensando en cambiar los comportamientos y las actitudes, y es allí donde nosotros comenzamos a canalizar toda esa energía a la vida, no para la muerte, que hace que un virus nos tenga pensando en que estamos en riesgo, cuando siempre hemos estado acompañados del riesgo y el comportamiento ha llevado a que estas cifras pues no disminuyan, que la accidentalidad se mantenga. Si nosotros miramos de enero a junio las cifras de nuestra ciudad bonita, claro, mejoramos 31%, pero yo lo llevo a la reflexión. ¿Será porque estábamos confinados? ¿O será porque realmente estamos cambiando y pensando en la vida? Esa es una pregunta que la dejo a la reflexión, porque esta tarea de nosotros pensar en la vida tiene que llevarnos todos los días a cuestionarnos cómo me comporto yo en la vida, qué actitudes mías afectan al otro. Cuando yo comienzo a llevar eso a la reflexión y a pensar que todo comportamiento afecta también la vida del otro, yo comienzo a entender la movilidad de una ciudad bonita, donde nos queda solamente en el literal titular hermoso de ciudad bonita. ¿Cómo la transformo yo? ¿Cómo hago que esa ciudad sea más vivible? ¿Cómo desde mi actitud, desde mi comportamiento, yo puedo reducir la velocidad? Cuando nosotros llegamos a las 17 comunas de Bucaramanga, porque tengo el privilegio y el honor de decir que he conocido las 17 comunas de Bucaramanga gracias a la labor que realizo en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y que conjuntamente con otros organismos, que no solamente es la Dirección de Tránsito que piensa en la seguridad vial, que está el Ministerio de Transporte, que está el Ministerio de Salud, que está el Ministerio de Educación, que todos estamos en una sinergia para que en ese estado de interdependencia entendamos que todos tenemos eso que señalaba el doctor Miguel Serrando en su conferencia, que fue lo que alcancé a escuchar, la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos. Y es ahí donde no vale la norma si usted no la vive. Si usted tiene un código de tránsito que yo creo que ni siquiera ha leído como ciudadano del común, refiriéndome a todos como actores viales aquí presentes, como ciudadanos de una ciudad en la que habitamos y en la que tenemos una corresponsabilidad del autocuidado nuestro, pero también del cuidado de este otro, donde la vía es colectiva, donde la vía es para todos, donde yo una actitud, un comportamiento que tenga inadecuado en ese
momento en el que yo me desplazo afecta esa movilidad del otro. Cuando yo comienzo a entender eso, yo cedo el paso. Yo tomo decisiones inteligentes, porque es que tenemos unos dispositivos espectaculares que tienen que superar estas cifras que están aquí dispuestas, ¿cierto? Y que las conocemos todos, que la accidentalidad por comuna perfectamente nos ubica puntos críticos, sitios de riesgo, sitios que nos duelen, donde hay muertes recurrentes por el comportamiento inadecuado que tenemos. Pero más que esas cifras, nos tienen que llevar a pensar que ese comportamiento responde a esa inteligencia que estamos usando o no usando. Por eso es el Use Your Brain. Use Your Brain está encaminado a eso, a cómo yo hago uso de esas habilidades psicomotoras, porque estoy bien dotado, cerebro pensante, cerebro imaginativo, creativo, capaz de innovar, pero en mi comportamiento humano yo estoy innovando. Yo estoy repensando una sociedad diferente. Esas habilidades a mí, ¿para qué me sirven si en un accidente de tránsito yo pierdo esas habilidades psicomotoras? Un accidente de tránsito me hace que de pronto me ocasione la pérdida de esas habilidades. Entonces, ¿para qué las tengo aquí dispuestas en un repertorio que no cuido? Entonces, miren que la seguridad vial no empieza por la movilidad que yo ejerza, empieza por el cerebro y el uso de la inteligencia del comportamiento humano. Yo decidí omitir el parte. Yo decidí que en conducción de ambulancia a mí me tienen que ceder el paso y encendí la sirena porque caí en la tentación sin llevar paciente. Ese es comportamiento humano que nosotros vemos. Y me acojo a la norma que dice que tengo ese poder de que toda esa movilidad se para, se arregla, se organiza para darme el paso porque salvaguardo la vida de ese paciente o de esa persona que llegó en estado o condición de urgencia o de emergencia, ¿cierto? Y mire que esos elementos subjetivos yo tengo que comenzarlos a procesar mentalmente. Si yo soy un conductor profesional, esos elementos subjetivos que están amarrados a esa emoción, yo tengo que precisamente calmar la emoción y decir, yo tengo una corresponsabilidad con ese ciudadano que también se mueve en la vía y entonces actúo de tal manera que yo correspondo a mi ciudad. Y entonces yo no tomo esas decisiones inadecuadas que posiblemente afectan, y digo posiblemente porque es uno de los temas que tenemos que llevar a la reflexión. ¿Qué hace que yo como conductor de ambulancia sea sancionado? Sea por la policía, sea por el agente de tránsito, sea por el estamento de control. ¿Qué hace que yo no desarrolle esas habilidades pensantes y esas sensaciones, esas emociones en corresponsabilidad y en conexión con la ciudad? Cuando yo comienzo a revisar, ¿cierto?, el plan estratégico de seguridad vial, que en el perfil del comportamiento, en el pilar del comportamiento humano, me exige un perfil del conductor. Usted tiene que creérselo, señor conductor o señora conductora. El perfil de conductor obedece a un procedimiento serio, selectivo, donde su oficio es profesional. Y por ser profesional, usted fue elegido. Y que en ese proceso de selección que se hizo, usted dispuso lo mejor de su saber. Usted cumplió, ¿cierto?, con los requisitos, con las certificaciones, con todos esos elementos que dice la norma. Pero ¿para qué me sirve a mí todas esas certificaciones si es de saber hacer que yo no hago de manera adecuada? Es el que tengo que reflexionar. ¿Cómo ese ser de persona piensa en la vida, en la protección no solo del autocuidado personal, sino de quién estoy movilizando en una condición de emergencia que requiere de la atención inmediata, considerada y quizá también cuidada, custodiada, ¿cierto? Entonces, miren lo bello que dice dentro de ese plan estratégico de seguridad vial: hay que cumplir con un perfil. Qué interesante, están validando ese lugar suyo. Estamos yendo a la vanguardia de los grandes países donde el conductor es un profesional que debe cumplir con esos estándares de calidad. No solamente la ambulancia medicalizada o el servicio básico que yo ofrezco, es el conductor en su ser, unas competencias humanas consideradas, capaces de ponerlas al servicio de estos ciudadanos que estamos aquí moviéndonos y que esperamos
que cada uno de nosotros demos lo mejor de nosotros mismos cada vez que realizamos una actividad. Esa es la reflexión. Si todos tenemos esos procesos cognitivos y habilidades, porque casi siempre, cuando hablamos de la norma, hablamos de las certificaciones, hablamos del cumplimiento de la ley, pero no conocemos de nosotros. Conducir es un tema tan importante, de tanta responsabilidad conmigo mismo y con los demás, pero ante todo con la posibilidad de, dentro de esos procesos cognitivos y esas habilidades, lograr que ese cerebro pensante se conecte en mis redes neuronales con esa percepción del ambiente. Tengo que leer las señales, tengo que leer las personas, tengo que leer lo que se mueve, tengo que comprender en esa lectura del otro cómo se mueve, y todos esos procesos cognitivos y esas habilidades están dispuestas ahí. Lo que pasa es que no hacemos uso de ellas. Entonces, la invitación en la reflexión que sigo, en propuesta de esta capacitación, es que podamos conectar todas nuestras redes neuronales para prevenir la accidentalidad, para saber que yo soy sujeto activo, no pasivo, y por lo tanto no soy un simple conductor, soy, o porque estamos hablando aquí del conductor, o soy un peatón que también tiene que cumplir con señales, que esos hemisferios que estamos dispuestos, tan neurológica y tan bien hechos, ¿cierto? Un hemisferio izquierdo que me permite el razonamiento, un hemisferio derecho que me permite la intuición. Y si miráramos todo ese componente anatómico, nosotros sabemos todos los carros, sabemos todo de la ambulancia, sabemos cómo se mueven los frenos, sabemos cómo es la norma, sabemos cuáles certificaciones debemos obtener, pero cuando nosotros comenzamos a explorar ese autoconocimiento de nosotros mismos, entendemos que estas facultades se pueden perder en cualquier lugar, en cualquier espacio y en cualquier tiempo, cuando asumimos riesgos tomando decisiones inadecuadas en momentos y en tiempos inoportunos, que nos llevan a perder todas estas capacidades. Y estas son las más visibles. Si nosotros estudiáramos para qué está hecho cada área y que estos lóbulos frontales nos indican raciocinio, pensamiento, lenguaje, capacidad de discernir, respeto por la norma, eso está aquí en los lóbulos frontales. Créanme que desde que yo trabajo en tránsito, yo cuando conduzco, yo me pregunto, cuando veo los errores de las personas que van delante de mí, yo reflexiono y digo, es que no le funcionan bien los lóbulos frontales posiblemente, o los parietales que los tenemos aquí que nos indican tiempo, espacio, lateralización, izquierda, derecha. Parecen cosas tan simples, pero como están puestas, nosotros las cosas obvias no las estudiamos. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo hace usted para comprender cuál es el área que se moviliza para comprender? No, usted la reconoce justamente cuando recibe un impacto o siente que se afectó esa área. Entonces yo ahí entiendo que yo, gracias al área de Wernicke, dentro de las más de 260 piezas que conforman mi cerebro, ¿cierto?, está esa área de Wernicke que yo puedo comprender el lenguaje, pero que con un impacto recibí un golpe y infortunadamente caí de lado y se me afectó uno de mis lóbulos temporales que están aquí al lado. Perdí audición, perdí habla, perdí emisión. Puedo emitir, es posible que no haya perdido la emisión, pero no comprenda, se me afectó área de Wernicke, se me afectó área de Broca, cuando yo tengo esa pérdida funcional. Y yo insisto, tenemos que llevar a la reflexión, porque hoy estamos muy dispuestos a las distracciones. Hay distracciones manuales, desde los artefactos del mismo automóvil, desde los mismos que yo llevo, llámese teléfono, llámese manos libres, cómo yo me distraigo, ¿cierto? Y al yo tener esa distracción, que puede ser manual o que puede ser visual, porque me agaché a tomar un objeto en el carro, porque creo, y tomo lo que decía el doctor Miguel anteriormente, cuando yo me distraigo, ¿cierto? Y yo me creo en la confianza y en la seguridad que voy a ser capaz de quitar ese órgano especial que se requiere en la conducción, que es ese contacto visual con la vía. Yo me agacho fácilmente porque tengo la seguridad y confianza, y ahí viene el choque. O esas distracciones cognitivas que cada uno sabe que son preocupaciones, problemas,
emociones complejas que tenemos los humanos. Salí de mi casa con un disgusto, con una confrontación conmigo misma por A, B, C. Y esa distracción cognitiva hace que mi pensamiento no esté con las frecuencias neuronales que necesitamos para conducir. Conducir requiere que yo tenga dos facultades superiores conectadas, y es la atención y la concentración, esa que tienen ustedes en este instante. Para mí, si la tienen, si están distraídos cognitivamente, pues respeto su decisión, porque uno toma decisiones en la vida también, y eso es la reflexión, ¿cierto? Dentro de esos procesos cognitivos, todos los seres humanos tenemos sensaciones, percepciones que entran a través de distintos canales. En este caso, para la conducción, principalmente nuestros globos oculares reciben todos los estímulos de la vía. Es que conducir es de verdad, como lo dice el Código de Tránsito, una actividad peligrosa que requiere de esos elementos. Y esa sensación, esa percepción de esos estímulos son señales, personas, vehículos. Mire cómo esos elementos de la circulación que nos ponen ahí en tarea y que conocemos todos, ¿cierto? Tienen que ser leídas, respetadas, obedecidas. Eso lo sabemos. Pero vuelvo a la reflexión. ¿Qué hace que yo, recibiendo todos esos estímulos por mi seguridad y por mi confianza, pueden llevar la afectación? Que no hay distractor, que no hay amigo, que no hay amigo que yo comience a saludar, porque en ese momento en que yo elevo mi mano para saludar o distraigo mi visión de la vía, ahí puede ocurrir un accidente. Y eso es lo que sucede. Yo he conversado con muchas personas que llegan a veces a la dirección de tránsito y por curiosidad lo he hecho, porque si no soy curiosa, pues no puedo lograr explorar ese comportamiento humano. Le digo, ¿qué le pasó con el accidente? Dicen, ay, no, imagínense que yo no lo vi. Fue un momentico que yo quité los ojos de la vía, pero yo venía concentrado y atento. Entonces, el cerebro también es capaz de percibir y de actuar en un momento cuando yo tengo un tiempo de reacción, si yo tengo estas funciones superiores concentradas. Yo puedo dar una respuesta de reacción, porque puede hacer que la imprudencia no sea mía, pero si yo no estaba atento y concentrado, no voy a tener ese tiempo de reacción, ¿cierto? No voy a poder tomar la decisión correcta y adecuada para no atropellar, no colisionar o no afectar la movilidad. O sea, que como quien dice, señoras y señores, estos procesos cognitivos tienen que ver con todas las habilidades de desempeño que yo uso en la labor que hago, en mi trabajo, en la familia, pero también y fundamental e importante en la habilidad de desempeño como conductor en un lugar donde yo tengo un rol. Y en ese rol es que yo tengo que decirles que sus habilidades de desempeño también dependen de sus procesos cognitivos, y por eso se hacen valoración psicológica, médica, fonoaudiológica. Mire que nos están midiendo todo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transporte, todas las disposiciones normativas están señalando específicamente, ¿cierto?, ese pilar de comportamiento estudiado a la luz de nuestras competencias, de nuestras habilidades, que permiten que seamos excelentes conductores, o que simplemente no fuimos lo suficientemente bien valorados y bien formados, sino que fuimos conductores por azar, por accidente, ¿cierto? Ojalá la formación fuera mucho más estricta, más exigente. Yo creo que ahí estaríamos apuntándole a países que tienen visión cero, donde en esos países la condición inicia desde que el niño se mueve en la vía, desde que el niño aprende a caminar y sabe que si se va a caer, hay alguien que lo levante, pero que cuando está en la vía, posiblemente no hay quien lo levante y esté asumiendo un riesgo. Todos esos elementos tenemos que poder vivirlos, que hay factores que alteran el desempeño. ¿Cómo yo conduzco si sé que me tomé una cerveza? Mi reflejo se altera. No, doctora, eso es cuento. Yo cuando estoy tomadito es cuando mejor manejo. Así me dicen algunos conductores. Entonces, ¿qué hacen de mí para reflexionar que las conductas nosotros las podemos controlar? Podemos autorregularlas. Podemos hacer que eso reflexivo yo diga, no, hoy estoy en turno. Hoy, pues me gusta el tránsito, pero hoy no, ¿cierto? Tenemos todo para ganar si hacemos ese comportamiento adecuado, correcto, pero tenemos mucho que perder cuando tomamos decisiones inadecuadas que van en contra de sí mismo
y en contra de un colectivo llamado ciudad. Si nosotros pensamos en el bien común de esa ciudad en la que habitamos, tenga la plena seguridad que vamos a ser mejores ciudadanos y que esos factores que alteran el desempeño los vamos a tener en cuenta, que yo tengo fatiga, cansancio, sueño y está tipificado en el Código de Tránsito. Yo tengo que tomar espacio para el descanso, que si he tenido turnos que me van a causar una alteración de mi atención y mi concentración y estoy extenuado, con fatiga, con cansancio, y de ahí viene toda la tarea corresponsal de mi comportamiento, pero yo tengo que descansar, tengo que decir, no me encuentro en condiciones, ¿cierto? No sobredimensionar mis capacidades, sino por el contrario, regularlas y no exceder esos límites de confianza que a veces creemos que los podemos sobrepasar, y esos son los que nos llevan al incumplimiento de la vida, de nosotros mismos, porque ese no estamos incumpliendo a nosotros. Sabemos la norma, sabemos que tenemos certificaciones, pero ¿de qué nos sirve eso si no la vivimos? Que si yo voy alterado emocionalmente, hoy es un componente que tenemos que estudiar muchísimo. Si ese componente emocional yo no me autorregulo, pues yo de ahí en adelante lo más seguro es que ocasione un accidente, además de la pelea y el conflicto que tuve en la vida con otro, porque posiblemente me sentí afectado, y entrar en ese estado de agresión, de choque, pues va a alterar esa función de atención y concentración, que es una función superior. Sabemos que hoy las grandes ciudades, y Bucaramanga no escapa a ello, tiene un parque automotor muy grande, donde es más grande el número en cantidad que las personas que habitamos en esta ciudad bonita, y eso genera estrés. ¿Cómo disminuimos ese estrés en nuestro comportamiento, no? Y para cualquier ciudadano y actor vial, programe su ruta. Programar la ruta implica que yo ya conozca el desplazamiento, de dónde me voy a mover mañana, ¿cierto? Hoy estamos confinados, pero también habrán personas que salen en los días que pueden laborar, y en ese momento en que yo comienzo a conocer mi desplazamiento, yo programo mi ruta, yo sé cómo va a ser mi comportamiento, cuánto tiempo voy a invertir de un lugar A un lugar B, y puedo tomar las mejores decisiones que van en favor propio y no en contra, que es el estrés en la conducción. Entonces, cuando las personas se suben a un auto a conducir con estrés porque van tarde, juran y rejuran que los demás son imbéciles porque no van rápido. Entonces, que eso no sea lo que le pase a usted, que sea poder llevar a la reflexión que cuando usted conduce es porque usted lleva un espacio programado, y en el caso de las ambulancias pues tienen el privilegio de ser prioridad en la movilidad, pero no por ello debemos tomar decisiones inadecuadas. Que tenemos peatones que están asumiendo muchos riesgos y que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ese peatón en un momento no se ha concientizado de que él debe cumplir normas, y claro que tiene que cumplir normas y tiene que cumplirse a su propia vida, sin distractores, que son los más comunes. Ir por la vía sin acatar todos los estímulos que son necesarios de recibir, como son las señales, llámese, y todos los dispositivos que tenemos. Cuando nosotros capacitamos en seguridad vial, le decimos, tenemos una ciudad bonita y hermosa, con los puentes más lindos que puede tener una ciudad, pero ¿de qué nos sirven si asumimos riesgos transitando por debajo de ellos? ¿Usamos la inteligencia ahí? Esa es la reflexión que nos debe llevar a pensar que si somos peatones tenemos que también asumir esas señales de tránsito que implican que yo tenga un comportamiento adecuado, correcto. ¿Qué hacemos desde el tema de cultura y seguridad vial? Los auxiliares están siempre pendientes de recordarle a la persona de que haga esa movilidad segura, ¿cierto? Ágil. Y al motociclista, por favor, manténgase detrás de esa línea de zona segura que tiene el peatón, porque el motociclista omite muchos pares, omite muchas de las señales y se ubica fácilmente en la zona segura del peatón. Eso también tiene amonestación. ¿Usted se imagina si nosotros amonestáramos todos nuestros comportamientos? Pues terrible. La idea es que tengo yo como agente de cambio interior para reflexionar sobre mi conducta. Usted lo hace bien, usted se comporta todos los días de su vida de manera correcta y adecuada. Esa es la reflexión, ¿cierto? No es el tema de que usted tuvo la culpa y yo no porque yo iba bien concentrado, no.
es cómo asume usted su corresponsabilidad con la ciudad y consigo mismo. Que en tiempos de COVID, pues nos toca no solamente mirar la condición en la conducción segura, ¿cierto? Sino esa condición donde hoy nos exige otros elementos de protección, sea dama o caballero, esto no tiene respeto de género, ¿cierto? Todo nos protege y tenemos que sumarle a esa seguridad vial la seguridad integral. ¿Para qué? Para precisamente poder responder a la protección y salvaguardar la vida. Que si nos vamos en el auto, ¿cierto? Parece inverosímil que yo les estuviera enseñando esto, pero es que yo he ido a la calle y yo le he preguntado a la gente, ¿usted usa el cinturón de seguridad? Y me dicen, ay, sí, sí, es que en este momento acabé de salir de donde mi suegra y se me olvidó. Y entonces, claro, lo llevan puesto, pero no abrochado. Y esas son conductas que nosotros hemos estudiado en el comportamiento humano vial de los distintos actores de Bucaramanga. Y la gran mayoría lo llevan puesto, pero no lo llevan abrochado. Ocurre exactamente lo mismo que ocurre con el uso del casco en los motociclistas, ¿no? Lo llevan puesto, pero no lo abrochan, o lo llevan puesto de manera inadecuada. Ese no sea su proceder, que su comportamiento lo lleve a la reflexión que el cinturón de seguridad les salva la vida. Si nosotros hiciéramos cumplimiento, ¿cierto?, de la normatividad, los sistemas de retención infantil en Colombia serían exigibles. Sin embargo, creemos en la autonomía de los actores viales y comenzamos a dar esa posibilidad, que, ¿cierto?, de asegurarnos a la vida. Lo que yo quiero en este instante es que ustedes comprendan que el estado de conductor es fundamental, que si hay fatiga sueña, que si es motociclista, todas las velocidades nos llevan a todos lados, pero que ese exceso de velocidad nos lleva al cielo también. Y que el 68% de las lesiones son causadas por no llevar casco al viajar en motocicleta. Que conducir bicicleta ayuda a proteger todo nuestro planeta. Vamos a tener menos emisiones de gases de combustible fósil y emisión de combustible libre, limpio, sin combustible, ¿cierto? Que es el oxígeno. Ese es nuestro órgano de combustión que va a ser limpio si nosotros hacemos uso de la bicicleta. Hoy protegernos nos mantendrá con vida, hoy protegernos hará que nuestro comportamiento humano pueda ser diferente. Contamos contigo, salvamos vidas en la vida. Y ese es nuestro lema desde la Agencia Nacional de Seguridad y desde los diferentes elementos que llevamos para el cumplimiento precisamente de esas acciones específicas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Infortunadamente no me puedo quedar a las preguntas porque estoy en un proceso de formación en este instante simultáneo y agradezco su atención. Llévenlo a la reflexión y que ojalá por estructura recuerden que tenemos un dispositivo cerebral pensante que no podemos afectar, ni tampoco el dispositivo pensante del otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Liliana, por su intervención. Culminadas ya todas las intervenciones. Gracias, doctora Liliana. Culminadas las intervenciones de las capacitaciones que teníamos de las conferencias programadas, entonces damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. En ese orden de ideas, entonces tenemos que el señor Mateo Uribe realiza la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las prioridades que tiene la ambulancia al momento de llegar a una urgencia código azul? Se la referimos a la doctora Carolina Fernández de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por favor. Sí, señora. Estaba hablando con el doctor Cristian del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Él ya les había hablado el día de ayer respecto a algunas de las situaciones que están preguntando. Entonces quisiera, doctor Cristian. Bueno, gracias, doctora Carolina. Pues básicamente ayer resolvimos muchas inquietudes. Ayer en la tarde-noche que nos encontramos. Es una cosa importante cuando venga el código azul, todo tiene que ser centralizado por el sistema de emergencias médicas. Allá van a tener 4 enfermeras que van a ayudar a dar indicaciones y adicionalmente si necesitan apoyo médico, pues ya van a contar con ellos. Otra cosa importante, y lo hemos recalcado desde ayer,
el límite de velocidad, ¿sí? 80 kilómetros por hora máximo, ¿no? Si soy Marcos, me corrigen las autoridades de tránsito. Y la importancia de los semáforos en rojos. No porque vamos con un paciente en código azul, tenemos que pasar el semáforo en rojo. No sabemos si nos pueden estrellar realmente, ¿no? Es la importancia de no pasar un semáforo en rojo, de no ir en contravía, ¿sí? Quiero darle la experiencia y hablar con el tráfico en este momento. Ustedes ya tienen los GPS acondicionados a no superar los 80 kilómetros por hora. A hoy, solo de ayer, en 36 momentos se superaron los 80 kilómetros por hora. ¿Sí? 36 momentos, en una velocidad promedio de 95 kilómetros por hora. Entonces, nos preguntamos, ¿realmente están ustedes cumpliendo están hablando con la seguridad vial, tanto de ustedes como de los ciudadanos de Bucaramanga? Entonces, la importancia de lo que nos decía la doctora ahorita, es importante concientizarnos de todas estas cosas. Siempre cuando tengan un código azul, un paciente que esté en reanimación, nos tienen que notificar a nosotros, ¿sí? Nos tienen que notificar a las líneas telefónicas, al radio, a la frecuencia por medio del radio, ¿sí? Todo tiene que ir coordinado por medio de nosotros, ¿sí? Entonces, en parte de la aclaración de esta parte. No sé si lo puedo dar la respuesta. ¿Aló? ¿Me escuchan? No? Sí, señor, estamos escuchando atentamente. No sé si te resolvió la pregunta, tranquila. Sí, señor, gracias, doctor Cristian. La siguiente pregunta la realiza el señor Miguel David Santanas y la va a responder la doctora Claudia Selmira. Me gustaría saber si hay cifras concretas de accidentalidad en ambulancias en Bucaramanga, si las empresas tienen diagnósticos de sus accidentes o siniestros. Buenas tardes. ¿Ya está presentando o no? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ahí ven las cifras de accidentalidad de ambulancias, perdón. Sí, señora. Vamos en comparendo. Bueno. Sí, listo. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, quiero manifestar que es reconocida a nivel nacional, no solo desde ahora, sino hace muchísimos años, porque nosotros trabajamos con las cifras de accidentalidad diarias, mensuales y demás, que esto se refieren a las víctimas por accidentes de tránsito, comparendos y demás. Esa es una herramienta fundamental para poder adoptar estrategias de seguridad vial. Por lo tanto, Bucaramanga, a pesar de que actualmente se cuenta con un Observatorio Nacional de Seguridad Vial que la Agencia Nacional tiene, Bucaramanga también cuenta con un observatorio digital del municipio de Bucaramanga, de la alcaldía, con el cual combinamos estas estrategias de revisar, analizar las estadísticas diarias de accidentalidad. Adicional a eso, nosotros contamos con un equipo, un compañero, Nelson Ricardo, donde con ellos la subdirección técnica, la dirección de tránsito, analiza cada una de las estadísticas. Como podemos ver, los comparendos de ambulancias entre enero a junio del 2019 y 2020, en el año fueron inmovilizados en patios en el año 2019 2 y 4 en el 2020. Y sin inmovilizar fueron 12 en el año 2019 y 16 en el 2020. Lo mismo ocurre con los comparendos. ¿Cómo? Ya terminé. ¿Se me oye? Sí, pero... Entonces, durante el periodo de enero a junio se elaboraron un total de 20 comparendos a ambulancias con un incremento del 43% con el mismo periodo del año anterior. 4 se inmovilizaron con un incremento del 100% de los comparendos del año anterior. Eso en cuanto a comparendos. Asimismo, en los meses de febrero
en los meses donde más se presentó infracciones por conductores de ambulancia fueron en el mes de febrero con un 40% y en mayo con un 20%. Los comparendos que más, digamos, se han visto es estacionar en sitio prohibido, transitar por sitios restringidos, no acatar las señales de tránsito, conducir vehículos sin llevar la licencia de conducción, que me parece esto grave, gravísimo, que existan en las empresas de ambulancias personas que no tengan su licencia de conducción, toda vez que dentro del plan estratégico de seguridad vial es uno de los requisitos fundamentales que se le debe hacer el seguimiento y la trazabilidad, realizar maniobras peligrosas también, conducir sin portar seguro obligatorio, imagínense conducir, transitar en sentido contrario. Entonces, estas infracciones, pues digamos que son muy relevantes y lo que queremos es concientizar del cumplimiento de las normas de tránsito, máximo cuando ustedes como empresas de ambulancia son los que están visibles ante la comunidad. ¿En dónde están los comparendos más, digamos, más fuertes? En la carrera 15, la carrera 27, calle 105, avenida Quebrada Seca, o sea, los sitios más principales como para aclarar. Asimismo, esperen un momentico, voy a compartirles las... Es que nosotros no tenemos el servicio técnico de... La de accidentalidad. Entonces, la Dirección de Tránsito pues viene, digamos, realizando seguimientos a cada uno de los temas. En cuanto a accidentalidad, nosotros hacemos un seguimiento. Hoy precisamente, el día de ayer, hubo un accidente con herido, un accidente, creo que fue un muerto por ambulancia. Entonces, los invitamos a acatar las normas de tránsito. Ese es uno de los requisitos lineales que debe tener también la empresa en el seguimiento del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, esa es la invitación que le hacemos nosotros y ese es el seguimiento que nosotros le hacemos con cada una de las actividades y con cada una de las empresas, no solo de ambulancias, de todos los actores viales que están en la ciudad. Muchas gracias. Doctora Claudia, muchísimas gracias por respondernos. La tercera pregunta de la señora Fernanda Villamizar ya queda respondida con la explicación del doctor Cristian Oliveros y de la doctora Claudia Selmira. Para terminar, tenemos con nosotros a nuestra directora de tránsito, la doctora Andrea Méndez Monsalve, quien hará la intervención final. Bienvenida, doctora Andrea. ¿Nos está escuchando? Problema técnico, Esperancita, espera un momento. Parece ser que la doctora Andrea, la directora de tránsito de Bucaramanga, en ese momento tiene algún inconveniente con conexión. Entonces, por ahora vamos a dar por terminada nuestra capacitación, agradeciendo a todo el equipo
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por sus aportes, por su apoyo, por su disponibilidad. De igual manera, el doctor Cristian Oliveros, que ha generado un engranaje para que haya sido posible esta prueba piloto en la ciudad de Bucaramanga, con cada una de las empresas de ambulancias comprometidas con la seguridad vial y con que sea funcionar esta prueba piloto. Muchas gracias a cada uno de ustedes, al ingeniero Iván, nuestro subdirector técnico, a la doctora Claudia, al ingeniero Lorenzo, al doctor Pedro Núncira. Muchísimas gracias, porque con todo el equipo hemos podido llegar a esta finalización de la capacitación. A ustedes muchas gracias por la invitación y a todas las empresas gracias por la participación y esperamos la conciencia en la seguridad vial. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora Ana Paula. Muchas gracias de verdad a Bucaramanga, a doctor Mauricio. De verdad, muchas gracias a todos por este tiempo que han sacado hoy para digamos, desarrollar esta capacitación. Al doctor Iván también. Le da saludos a la doctora Andrea, a Claudia, lógicamente, que es nuestro enlace. Muchas gracias, y a los funcionarios de la agencia también agradecerles por esa muy buena participación. Y seguimos atentos de seguir articulando estrategias con el municipio. De todas maneras, muchas gracias. Doctor Cristian, muchas gracias por ese apoyo a través de la Secretaría de Salud. Un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes, a la agencia, a la Dirección de Tránsito y a todas las empresas que están involucradas en esta prueba piloto. No queda más sino que agradecerles, que estaremos solicitando nuevas capacitaciones, solicitando apoyo para vigilar todo lo que tiene que ver con inspección de vigilancia y control con las ambulancias, y para que esto pueda pasar de la mejor manera funcional. Muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos en esta capacitación. De nuevo, muchísimas gracias por la participación. Espero que podamos estar en contacto en estos días y pues arrancar con todas las ganas para la prueba piloto que inicia el lunes 3, ¿no? Entonces, de nuevo, de parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, felicito a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Como siempre, las capacitaciones que brinda la agencia, la verdad, son muy buenas y siempre nos han servido para aumentar nuestros conocimientos en términos de seguridad vial. A las empresas de ambulancia, muchísimas gracias por la participación. Espero mañana verlos en la inauguración de la prueba piloto y estamos seguros que esto va a tener un gran aporte a la ciudad en términos de seguridad vial, en términos del plan local de seguridad vial, y muy seguramente vamos a mejorar esos índices de accidentalidad y de morbilidad que tiene la ciudad en este momento. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Reitero los saludos de parte de la doctora Andrea. Tuvo un problema técnico de conexión. En este momento estamos atendiendo otros temas y pues la verdad le fue un poquito complicado cuadrar la conexión. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos de nuevo y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy leyendo un mensaje de una empresa de ambulancias donde dice que excelente capacitación, muchas gracias y esperemos trabajar en equipo. Muy buena, muchas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias, Claudia. Gracias a cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Feliz fin de semana.